Un saludo a todos los moteros y gracias a todos ustedes por suscribirse al canal. Cada día somos más. Hoy vamos a presentar un video donde se prende el check engine. Cómo revisarlo. Cómo resolverlo sin escáner. Vamos a ver por qué se queda el check engine prendido. Así que, si te interesa este video, no te lo pierdas. Y comenzamos. Vamos a prender la moto y vamos a ver por qué se prende el check engine. Se queda prendido. Así que vamos a ver por qué se queda prendido, por qué la falla. Sabemos que hay sensores que implican que se prenda la luz. También como la pila, la bomba o la bobina o algún sensor que afecte que se prenda la luz, porque está indicando un problema de corriente o un problema de un sensor que está afectando y se prende la luz del check engine. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Por supuesto, si tenemos escáner, rápidamente vamos a ver cuál es el problema. Y si no tenemos escáner, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Es sacar el tanque y sacar todo lo demás para llegar a todos los sensores, a la bobina y así respectivamente hacer las pruebas. Bueno chicos, antes que nada tenemos que hacer una evaluación del caso, porque el check engine se enciende y queda encendido. Tenemos que evaluar la moto, sus condiciones, el defecto que está presentando esta moto en estos momentos de defecto de bujía, como si la bujía no estuviese trabajando. Pero le he cambiado 2 veces la bujía y sigue con la misma falla. El check engine no debe encenderse cuando una bujía se daña. No tiene ningún caso en absoluto el check engine. Lo único que podría hacer es la bobina, el inyector o los conectores, un falso contacto. Podría ser cualquier sensor. Tenemos que identificar primero. Una de las formas de saber cuál es la bujía que se encuentra en malas condiciones, lo que vamos a hacer, prender la moto, colocarle agua en cada uno de los escapes. La que esté fría es la que está presentando el problema. Una vez identificado cuál de esos cilindros, se nos hace más fácil la tarea en descubrir del encendido del check engine. Otra manera de identificar cuál es el cilindro es prendiendo la moto, sacando cada bobina y así descubrimos cuál es la que no está trabajando. La del problema es cuando sacas una y el motor no tiene ningún cambio. Por consiguiente puede ser la bobina, inyector o alguno de los conectores. Así que vamos a hacer el chequeo, pero vamos a hacerle una prueba para ver con esto si trabaja o no trabaja. Si hay una luz, quiere decir que está trabajando. Ahí se ve la luz. Ahí se ve que está trabajando la bobina. Eso quiere decir que la bobina está buena. Con el probador, ahí se ve que estaba trabajando la bobina. Sigue encendida el check engine. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Volver a conectar y sigue con la falla de bujía. Y está trabajando la bobina. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conectar
su respectiva bobina y vamos a enfocarnos, como es ese cilindro que el que está presentando problemas, vamos a ubicarnos en el inyector número 1. Puede ser que no esté trabajando el inyector número 1 o puede ser el conector. Y por eso está prendiendo el check engine. Así que vamos a revisar el inyector número 1. Lo que vamos a hacer es sacar los inyectores. Ese sería otro problema de anomalía para encender el check engine. Y con delicadeza vamos estirando hasta sacarlo. Bueno, al sacar los inyectores los revisamos y nos damos cuenta que el inyector número 1 se encuentra mojado de gasolina y está bañando el conector de gasolina. Quiere decir que el O-ring que se encuentra aquí se encuentra malo. Así que vamos a hacerle la prueba al inyector a ver si está funcionando o no, o si es el conector que dejó de funcionar porque se está llenando de gasolina. Y si se fijan en los otros, se encuentran seco. Pero el número 1, el que está presentando el problema, es el que se encuentra mojado de gasolina. Un on-ring igualito a este se encuentra aquí adentro y puede ser que se encuentra vencido y esté pasando gasolina, interrumpiendo la conexión en el conector. Pero vamos a probar el inyector a ver si funciona o no y le vamos a cambiar el O-ring. Así que quitamos uno por uno el clip. Fíjense cómo está mojado. Quitamos uno por uno el clip. Y sacamos el conector y se ve que está mojado. Quiere decir que no hacía una buena conexión, probablemente. Pero vamos a chequear si tiene corriente y vamos a chequear el inyector. Y sacamos los 3 conectores. Una vez teniendo los inyectores afuera, le sacamos el clip amarrado hacia arriba para que no bote gasolina y sacamos el inyector. Se ve que tenía bote de gasolina. Bueno, lo primero que vamos a hacer una prelimpieza. Vamos a probar a ver si el inyector está funcionando correctamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con una inyectadora la introducimos y introducimos el carburante, el limpiador de carburador, así, con una pila de 9 voltios, sin importar negativo o positivo. Colocamos rojo positivo, negro negativo en la pila. No importa en cualquiera de las dos, puede ser positivo o negativo. Lo ponemos en uno de los pines, accionamos un poco y probamos. Y vamos probando.
Aquí vemos que está trabajando el inyector. Eso quiere decir que el inyector no es el del problema. Está trabajando perfectamente. Lo volvemos a accionar. Y se ve que está trabajando. Que puede ser que necesite una limpieza, sí, pero lo que nos importa en estos momentos es el funcionamiento del inyector. Volvemos a accionar y vamos probando. Y probamos que cada vez que conecto funciona. Así que desconectamos todo. Cambiamos el O-ring. Y le hacemos su cambio de O-ring. Podemos cambiar también el de abajo. Y ya le hemos cambiado los dos O-rines. Ya sabemos que trabaja el inyector. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pulir el conector. Con una lija suave lo pulimos para que haga una buena conexión. Bueno, ya está listo. Ya lo lijamos. Le cambiamos los O-rines. Ahora vamos a colocarlo. Colocamos el inyector. Hacia abajo. Y colocamos el clip de esta manera. Tienen que procurar que caiga en los ganchitos. Ahí está. Cayó en el ganchito de este lado y el ganchito del otro lado. Ya tenemos el inyector. Ya sabemos que funciona. Ahora vamos a limpiar el conector. Al conector le podemos colocar limpiador de contacto al conector. Y así a los tres. Ahora lo que vamos a hacer es instalarlo. O si quieren revisar los otros inyectores de la misma manera. Pero queremos probar si con eso se apaga el check engine. Bueno, una vez que hayamos terminado y le hayamos cambiado la goma y lo hayamos puesto en su posición original, verificamos que no tenga bote de gasolina. Pero mientras tanto ya pulimos lo que es el conector y ya le colocamos limpiador a los conectores. Ahora vamos a ponerlo respectivamente en su respectivo switch. Ya los pulimos todos, el número 1 con el número 2 y así respectivamente. Le colocamos sus clips para el ajuste y los volvemos a colocar en su posición y listo. Y empujamos. Colocamos sus respectivos tornillos y chequeamos que no haya bote de gasolina y que todo esté bien instalado, que todo esté bien conectado con sus respectivos conectores. Bueno, así que vamos a chequear
si se apagó el check engine o no. Vamos a prender la moto, pasamos la llave, pasamos el run, se prende todo el tablero y ya vemos que el check engine desapareció. Sin embargo, vamos a prender la moto y listo. Bueno, hemos podido apagar el check engine. Nos dimos cuenta que tan solo era por un morrín que botaba gasolina al conector del inyector y por eso se encendía el check engine. En este caso puede ser en otros casos una anomalía de la bomba o de las válvulas IAC o del mismo inyector o de la bobina, pero haciendo las pruebas sin escáner podemos lograr llegar al problema. Así que bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que les sea útil y les sirva a ustedes a largo plazo para controlar su moto. Así que nos vemos la semana que viene en un próximo video.